Profesor, muy buenas noches. Soy el estudiante James William Gaviria Ríos. En esta oportunidad voy a presentar mi trabajo que lleva por título Principios de Macroeconomía, un enfoque con sentido común del autor Iván Riera. En esta oportunidad vamos a abordar la primera parte que habla del ámbito, fundamentos, objetivos y métodos de la macroeconomía, ¿no? En esta primera parte, el capítulo 1 nos habla sobre el ámbito y fundamentos de la economía, ¿no? En esta oportunidad, mi trabajo, esta pequeña introducción, tiene por finalidad motivar en las personas a mostrar los principales temas que aborda esta ciencia, que trata esta ciencia de explicar, ¿no? Que son problemas que experimentamos todos los días, ¿no? Todos los días, ya sea de manera individual o de manera colectiva, ¿no? Vamos a tratar de explicar esta primera parte a través de preguntas que nos hacemos con la finalidad de tener un enfoque, una visión o un panorama claro acerca de la macroeconomía, ¿no? Por ejemplo, una primera pregunta que vamos a tratar de despejar es cómo se mide el nivel de vida de todo un país, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades económicas que generan de alguna manera un círculo de movimiento comercial o económico en nuestro país? Otra pregunta que es, ¿qué determina el nivel de vida de toda una población en el país? ¿No? ¿Qué es lo que determina el nivel de vida? ¿No? El país, el Perú, está catalogado dentro de los países de Latinoamérica como un país en subdesarrollo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué está en subdesarrollo? ¿Por qué no somos un país desarrollado? Entonces, todo eso vamos a tratar de poder explicar. Son sin número de preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Para poder experimentar o ir analizando punto por punto. Pero en sí, nosotros eh, vamos a introducirnos en esta primera parte a través de tres grandes preguntas que más o menos dan una visión clara del análisis económico que queremos hacer. Por ejemplo, una primera pregunta sería, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿No? Estas preguntas que nosotros nos vamos a hacer se contestan analizando, ¿no? Haciendo un análisis real, un análisis objetivo, ¿no? Que la economía tiene un término a la cual esto lo define. ¿Cómo se llama? Asignación de recursos, ¿no? ¿Cómo, cómo asignar los recursos humanos y materiales que existen para satisfacer la demanda de bienes y servicios de toda una sociedad, ¿no? En este caso de nuestro país, ¿no? Eso es lo primero que nosotros vamos a abordar, ¿no? A través de la historia, nos cuenta un poco, vamos a remontarnos a la historia, se han usado principalmente dos mecanismos para realizar la asignación de recursos. ¿Y cuáles son esos dos mecanismos? Uno que habla acerca de la planificación central y otro es el mercado, ¿no? En este caso, la planificación central determina verticalmente, ¿no? Verticalmente mediante una autoridad central qué producir, cómo producir y para quién producir, ¿no? Esta es una tarea compleja, sí es muy compleja, ¿no? Si se requiere realizar para toda, porque se requiere realizar para todo un mercado, para toda una sociedad, no para ese movimiento que se hace. Y requiere una enorme cantidad de información de manera precisa, de manera oportuna. Prácticamente es imposible de conseguir de manera centralizada, ¿no? Que se realice desde una sola sede. Necesariamente se necesita descentralizar, ¿no? Ahora, en contraste a esto, el mecanismo de mercado, o sea, el mercado que estamos hablando, realiza la tarea de asignación social de recursos de manera descentralizada, ¿no? Hay muchos países que realizan esta actividad, ¿no? A ver, en los países del mundo usan una mezcla de planificación y de mercado. Hay algunos que lo combinan, hay algunos que utilizan solamente
Hay algunos que utilizan, países que utilizan la planificación central y otros que utilizan el mercado. No, hay otros que utilizan las dos mezclando. Entonces, muchos enfatizan más los mecanismos de mercado y pocos se enfatizan la planificación central. O sea, nos quieren explicar de que el mecanismo de mercado da mejores resultados que la planificación central. Ya, hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, los de Europa y el Perú, entre otros, donde predomina la asignación de mercado. ¿Ya? Y unos pocos países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte, y que utilizan la asignación central, ¿no? Eso es muy importante que tenemos que saber. Para capturar, por ejemplo, la idea central de la asignación de recursos sobre la base del mercado, veamos lo que ocurre, por ejemplo, todos los días, en particular un día cualquiera, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a observar? Vamos al mercado, ¿no? En el mercado, por ejemplo. No hay mejor, no hay manera más vívida de darnos cuenta la magnitud del problema que la economía resuelve de manera automática. Por ejemplo, si todas las mañanas un ama de casa va al mercado y compra una variedad de carne, verduras, frutas, especies y otros productos que normalmente se compran cuando una persona se va al mercado, como ella, hay por lo menos 1000 amas de casa que hacen esa actividad casi todos los días, ¿no? Miles de amas de casa, ¿no? Ellas diligentemente hacen sus compras sin problemas y raudamente regresan a casa y continúan con su día de trabajo. Pero todo eso es normal y natural en la vida cotidiana de miles de personas. Pero hay que detenernos un poco a ver, a ver y analizar un momento la cantidad de productos que se compran y venden cada día en cualquier mercado. Y preguntémonos siquiera un segundo, un minuto, nos detenemos y nos preguntamos qué nos asegura, por ejemplo, que los mercados están abastecidos precisamente con los productos que se van a comprar en las cantidades y en los precios en que esos se demandarán. Por ejemplo, ¿qué nos garantiza? No solamente nos vamos al mercado, ¿no? Tenemos esa idea en nuestra cabeza de que vamos a encontrar los productos que todos los días nosotros usamos, ¿no? Mas no nos preguntamos, por ejemplo, si va a haber demanda, si va a haber oferta en los precios de esos productos con la finalidad de poder satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿tiene algo que ver el gobierno con esto de que los mercados estén abastecidos o desabastecidos a la vez? ¿No? Entonces, ¿hay alguna autoridad, por ejemplo, otra pregunta, ¿hay alguna autoridad central que todos los días planee cómo distribuir los productos en todos los mercados de la nación? Entonces son preguntas que de repente nosotros no nos hacemos, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la actividad económica a nivel nacional, ¿no? Entonces, eh, eh, nosotros en respuesta a esto podríamos decir que el mercado se autorreorganiza descentralizadamente. Los productores y los comerciantes trazan los productos en el mercado mayorista y los comerciantes venden esos productos a las amas de casa, ¿no? Eso es lo que se da, ¿no? Entonces, las amas de casa las personas que se van a hacer el mercado todos los días, tienen planeado qué van a comprar dado los precios y sus ingresos. Los comerciantes de forma individual también hacen esos cálculos para saber qué y cuándo van a vender todos los precios y los productos a su vez. Deciden qué productos y qué cantidad dado los precios y la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tratamos de dejar el panorama bien claro de cómo se maneja la economía en este sentido, en el ámbito, ¿no? Entonces, primero son los productores, ¿no? Luego los comerciantes que distribuyen a las amas de casa, ¿no? Para que ese producto de repente no llegue a faltar en ninguna tienda comercial. Algunas definiciones claves que vamos a ver en esta pequeña presentación que les estoy dando es, por ejemplo, los bienes y servicios, ¿no?
Los bienes y servicios nos dicen que son cualquier cosa que puede existir, tangibles o intangibles, ¿no? Que generan utilidad a la persona, como la alimentación, la habitación, el vestido, los alimentos, etcétera, etcétera. Otra definición que también vamos a abordar es los recursos, ¿no? ¿Qué son los recursos? Los recursos son algo que pueden ser usados para producir cualquier cosa. Abarca el trabajo, el capital, los recursos naturales e insumos para producir bienes y servicios. Otro término que vamos a emplear bastante son los factores de producción, el capital y el trabajo, que son también recursos que se usan para producir bienes y servicios, con la particularidad que no se extinguen al producir estos bienes y servicios. Ahora también vamos a abordar sobre los recursos naturales. Son recursos que pueden ser agotables, ¿no? Por ejemplo, el petróleo. Y también los no agotables, como la tierra agrícola, que nunca se va a acabar, ¿no? Otro factor importante o una definición elemental son los insumos, que son recursos que se consumen en el proceso de producción, como por ejemplo el fierro, ¿no? La esponja que se usa en la producción de acero. En algunos de estos casos la palabra insumo se usa para referirse a todos los recursos que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Es muy importante que tengamos nosotros presente esto en el momento que vamos a querer usar esos términos al hablar de macroeconomía, ¿no? Entonces, esto es en una primera parte. Ahora vamos a hablar sobre el crecimiento económico, ¿no? Los elementos constitutivos del crecimiento económico son básicamente dos, ¿no? Principalmente son dos. Uno que es el incremento de los factores de producción y el segundo, mejoras en la eficiencia con la que ellos se usan. Estas mejoras que se deben a una mejor asignación de factores en el uso y mejores tecnologías en el desarrollo de mejores instituciones, ¿no? Aquí nos precisa claro, nos dice que el crecimiento económico de un país, en otras palabras, la riqueza y la pobreza de las naciones, de un estado, están determinadas principalmente, ¿no? Por la naturaleza del crecimiento económico, ¿no? Del crecimiento económico. Por ejemplo, en un país que tiene una política económica clara, con un panorama bien preciso, con un panorama que tiene una visión, va a haber un crecimiento económico, ¿no? Y eso se va a medir. ¿Por qué? Por la velocidad en que la economía va a circular. Y no solamente habla del crecimiento económico, por la velocidad, también por su sostenibilidad, ¿no? El crecimiento económico tiene que ver mucho la sostenibilidad con la que el gobierno asume, ¿no? El crecimiento económico determina en gran medida el nivel de bienestar de toda una población, ¿no? En estos últimos tiempos, en tiempos de pandemia, se ha visto que la crisis económica se ha podido evidenciar a nivel nacional, a nivel mundial, ¿no? Y el Perú está haciendo esfuerzos denodados por salir de esta crisis, ¿no? Se han dado bonos, se han dado incentivos económicos con la finalidad de reactivar la economía a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, desde el siglo pasado, el nivel de actividad económica siempre ha tenido a crecer a largo plazo, ¿no? El crecimiento económico pues no se va a dar de un año para otro, no siempre tiene esa finalidad o esa visión de ser a largo plazo, ¿no? El crecimiento actualmente, una tarea muy importante y a la vez muy demandada por todas las sociedades. Para lograr lo que hay que hacer, las sociedades requieren que se produzca avances tecnológicos. El crecimiento económico va de la mano principalmente con los avances tecnológicos, una acumulación de capital, las mejoras de las fuerzas laborales y en las instituciones y por consiguiente mayores ingresos para la población, ¿no? Entonces, esos son pequeños conceptos o pequeños detalles que nosotros debemos saber. ¿Para qué? Para lograr el crecimiento económico y poder determinar si un país es rico o si un país es pobre.
¿no? Entonces tenemos que tener bien claro estos conceptos. Ahora vamos a hablar sobre los fundamentos del análisis económico, otra parte de este primer capítulo. Empecemos por a mencionar los roles de la persona desde el punto de vista económico, ¿no? Para poder especificar, precisar y poder encaminarnos a definir estos conceptos. Las personas tienen 3 roles económicos en la sociedad. Eso es fundamental que debemos saber, ¿no? ¿Cuál es el primero? El primero son consumidores de los bienes y servicios, ¿no? Que la sociedad provee, ¿no? Eso es lo primero, consumidores. Lo segundo son ofertantes de insumos para producir dichos bienes y servicios. El principal insumo que se oferta es el trabajo de cada persona, ¿no? Eso es principal. Pero también ellas pueden ofertar otros insumos que la familia posee. Por ejemplo, sus ahorros en el sistema financiero, ¿no? Las tierras, sus bienes de capital. Y tercero son productores, pues fabrican los bienes y servicios que los consumidores demandan con los insumos que las familias poseen. Ya, esos son los roles principalmente de toda sociedad, ¿no? El postulado económico fundamental acerca del comportamiento de las personas en los 3 roles que desempeña el mundo económico es que las personas toman decisiones, ¿no? Hacen elecciones, ¿no? Con un propósito definido en un mundo de escasez, y que al tomar estas decisiones interactúan con otras personas para lograr su propósito, ¿no? Fundamental es saber que el principal movimiento económico se da a través de las interacciones, ¿no? De esos tres conceptos que acabamos de ver. Es así cuando los consumidores, las personas que hacen elecciones de bienes y servicios con el propósito de maximizar el bienestar, sea personal o familiar, sujetas a un nivel de recurso dado. Por ejemplo, podemos hablar aquí de restricción de presupuesto, ¿no? Los oferentes de insumos, en particular las personas que ofrecen trabajo en el mercado de trabajo, hacen su elección de cuándo trabajar y cuándo hacer de otras cosas, con el propósito de ¿qué? De maximizar su bienestar, ¿no? Sujeto al tiempo que tiene para dedicarse a estas actividades. Pueden ser 12 horas, 24 horas, de acuerdo a la disposición del tiempo que ellos pueden tener. Y los productores hacen su selección de insumos para la producción de bienes y servicios con el propósito de maximizar sus utilidades, ¿no? Sujetos a la tecnología de transformación de insumos en bienes y servicios, que los economistas denominan función de producción, ¿no? Ese término se utiliza en economía, ¿no? Entonces es importante tener claro esta segunda parte. Ahora vamos a abordar el capítulo número 2, que habla sobre la oferta y la demanda. Este tema es muy importante dentro de la economía, ¿no? Y vamos a graficarlo principalmente con ejemplos para poder explicar de manera explícita y objetiva para tener un panorama más claro sobre este capítulo. No, por ejemplo, el precio del pollo, del pescado, de la carne y de todo producto que encuentras en cualquier lugar en los mercados son preocupaciones cotidianas de las amas de casa, de las personas que hacen a diario los mercados, ¿no? Algunos días hay malestar general porque el precio del pollo sube intempestivamente, y otros porque hay escasez de pescado, carnes o cualquier otro producto, ¿no? ¿Por qué suceden estos cambios? Nos preguntamos. ¿Hay fuerzas ocultas que manejan los precios para perjudicar al consumidor? También es otra pregunta que nos hacemos. ¿Por qué cuando sube el precio del pollo, también sube el precio de la carne y también sube el precio del pescado? Muchas veces ocurre esto, ¿no? ¿Por qué han subido tanto los precios de los departamentos ubicados en algunos lugares estratégicos, ¿no? Una respuesta de repente contextualizada podría ser porque todo ha subido después de la pandemia, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces podría ser una respuesta lógica dentro del contexto en el cual estamos actualmente, ¿no? Pero son malestares, el modelo de la oferta y la demanda
¿no?, que describiremos en este capítulo nos ayudará a dar respuestas válidas a estas interrogantes, ¿no?, que todos nos hacemos. ¿Por qué tanto énfasis en los precios de los bienes y servicios? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Porque los precios guían a los consumidores, ¿no? Esa sería nuestra respuesta, para definir qué van a comprar, y a los productores para asignar los recursos escasos en la sociedad para producir bienes y servicios. Son los que guían el movimiento, ¿no?, y la estructura de producción de un país. Muchas veces ustedes o nosotros hemos oído hablar de la oferta y la demanda. Ahora vamos a precisar el significado en el contexto en el cual se aplican estos conceptos, y sobre todo cómo se usan para explicar y predecir la realidad económica que nos rodea, ¿no? Estamos hablando principalmente aquí del contexto, pues, ¿no?, del contexto en el cual nosotros estamos desenvolviéndonos como seres humanos, como sociedad, ¿no? El modelo de la oferta y la demanda del mercado competitivo. Luego de describir los principios del comportamiento de las personas, nos toca empezar con el desarrollo formal de la economía para, en el capítulo siguiente, explicar el desarrollo de la macroeconomía. Con este propósito, desarrollaremos el modelo que son representaciones simplificadas de la realidad, ¿no? Entonces, comenzamos este desarrollo con el modelo que más se usa, ¿no?, y quizás el más importante en la economía, el modelo de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces vamos a explicar en este caso vamos a explicar concretamente el concepto de demanda, ¿no?, a través de un ejemplo. Es claro que si el pollo está caro, por ejemplo, tiene un precio alto, menos gente se inclinará a comprarlo, ¿no?, que es más o menos un modelo de demanda. Pues hay varios otros tipos de carnes que podrían sustituir su consumo en la mesa familiar. Lo opuesto sucede, por ejemplo, si el precio del pollo baja o el producto se abarata. Por ejemplo, estas reacciones se basan en los principios de comportamiento individual en un primer momento, pues cuando el precio del pollo sube se hace más costoso y muchas familias no pueden adquirirlo y la gente reacciona comprando menos. Esos son los incentivos, ya que